Vamos a escribir una ecuación que es de Bernoulli y vamos a ver por qué se llama de Bernoulli. Siempre es una ecuación diferencial de y en dx menos 1 más x dividido dentro de x por y. Hasta ahí tiene el formato de la lineal estándar. Se acuerda que la lineal estándar es la que ya no tiene el a sub n, que en este caso es 1. De alguna manera probablemente dividieron dentro de x en algún momento dado. Pero resulta que en el lado derecho aparece un y elevado a la a la 2. Un y al cuadrado. Esa sería la ecuación que nos dan, la cual la podemos identificar como 1. Entonces el lineal no es exacta a saber, habría que intentar ver. Y para hacer por sustitución lo veo muy complejo, porque a mí el término que creo que me está afectando mucho es el y cuadrado. Todas las funciones que hemos visto, todas las ecuaciones que hemos visto, normalmente hay un f de x, no un f de y. ¿Ok? Pero como estamos en el concepto de sustitución, entonces este señor Bernoulli dijo, para resolver esa ecuación, usted sabiendo que n es igual a 2, es el orden de la y, pero la y que está al lado derecho, porque aquí hay otra y, pero esta no tiene nada que ver. Esta es la parte de la lineal que viene de dy y luego y. Esta no afecta en nada. Aquí el clavo es la y cuadrado. Es el exponente de esa y cuadrado es n igual a 2. Entonces sustituir, dice, y ahí está toda la clave. Hay que hacerlo por sustitución, y él propone la sustitución como u igual a 1 menos la n. Entonces, para nuestro ejemplo, lo podemos empezar a resolver. Solución. La solución comprendería primero que se identifica que es una ecuación de Bernoulli. Como es una de Bernoulli, ya Bernoulli nos dice que como el grado es n igual a 2, entonces hay que hacer un u. Aquí me equivoqué, usted perdóneme. U igual, porque no va a ser solo u, usted tiene que ser u igual a algo. Y el exponente es 1 menos n. Solo había puesto el exponente y se me olvidó la y. Entonces, para resolverla nosotros ya, sabiendo que Bernoulli lo único que nos dice, mire, si tiene esta ecuación de Bernoulli, ¿cuál va a ser la diferencia con cualquier otra ecuación? Que aquí va a tener siempre un y a la algo. Incluso puede tener un x por y cuadrado, por ejemplo. Eso no es problema. El problema es que usted tenga y a una potencia. Claro, aquí tiene y a la 1, pero entre este y este no puede hacer nada. Porque este y a la 2 y este y a la 1. Y ese siempre tiene que ir. Entonces, ya identificando que es una de Bernoulli, su característica es el recuadro verde. Entonces, automáticamente ya sabe que el grado de la Bernoulli es 2. Y por lo tanto, sustituimos una u igual a y a la 1 menos 2. Eso quiere decir que la u vale y a la menos 1. Pero si u vale y a la menos 1, necesitamos, a partir de esa sustitución, en la ecuación la debiéramos de sustituir. Entonces, comencemos primero con el más complicado, por así decirlo, que es la derivada de y con respecto de x. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que a partir de acá vamos a encontrar la derivada, pero vamos a encontrar la derivada de u con respecto de x. Le voy a dejar siempre una flechita por ahí para que no se vaya a perder.
Porque la derivada de u con respecto a x, por lo que ya sabemos, va a ser menos 1 pasa como coeficiente, por y a la menos 1 menos 1. Pero él tiene que estar acompañado ¿de quién? Pues de la derivada de y con respecto de x. Eso quiere decir que la derivada de u con respecto de x va a ser igual a menos, y y a la menos 1 menos 1 sería la menos 2. Podríamos poner 1 sobre y cuadrado por la derivada de y con respecto de x. Pero nosotros en la ecuación diferencial lo que queríamos era de y en dx. Te lo despejamos, ¿va usted? Por lo tanto, podemos concluir que la derivada de y con respecto de x, con cuidado, va a ser menos y cuadrado por du en dx. Lo hice de una vez la vuelta a la conmutatividad de la igualdad, pasando izquierda al lado derecho y derecho al lado izquierdo. Y entonces ya podemos decir que ya tenemos la primera parte que vamos a sustituir. O sea, de y en dx. Bueno, aquí lo tenía con amarillo, no importa el color. ¿Y la y? Bueno, la y, si u es igual a y a la menos 1, como dijimos que u iba a ser igual a y a la menos 1, yo puedo despejar la y. Entonces, ¿qué hago? Elevo todo a la menos 1. Por lo tanto, digo que u a la menos 1 va a ser igual a y. La anotamos por ahí entre nuestros apuntes. Y ya tenemos y, que es el segundo término en la ecuación diferencial. Pero me falta el y cuadrado. Pues para tener el y cuadrado de esta misma, entonces u a la menos 2 va a ser igual a y cuadrado. También lo voy a dejar marcado con Corinto. Y todos los recuadros que tengo hasta el momento marcados son los que voy a sustituir. Entonces comienzo. Necesito la derivada de y con respecto de x. Entonces pongo menos y cuadrado por la derivada de u con respecto de x. Luego tiene un subfactor algo raro porque dice menos para empezar. Arriba tiene 1 más x y abajo tiene x. Menos 1 más x partido x, pero multiplicado por la y. Pero la y dijimos que era igual a u a la menos 1. Y eso va a ser igual a y al cuadrado, pero eso va a ser entonces igual a u a la menos 2. Pero aquí me doy cuenta así rápidamente que y cuadrado también vale u a la menos 2. Entonces vuelvo a sustituir y me queda que menos u a la menos 2 por la derivada de u con respecto de x menos 1 más x dividido dentro de x por u a la menos 1 es igual a u a la menos 2. Esta ecuación diferencial posiblemente no la clasifiquemos todavía, sino que mejor analicémoslo. La gran ventaja es que esta nueva ecuación diferencial ahora ya no está en términos de y de x. Desaparecemos la y ahora todo lo tenemos en términos de u y de x. Para la estándar siempre necesitamos que aquí sea solo la derivada. Por lo tanto es prudente dividir entre de menos u a la menos 2, que es el coeficiente de u en dx. ¿Se anima a hacerlo de una vez? O hagámoslo de una vez entonces. Te va a quedar du en dx, se eliminaría, ¿no? Y el otro tiene que quedar signo positivo por el negativo, ¿sí? Entonces nos quedaría u a la menos 2 por 1 más x sobre x por u a la menos 1 igual menos aquí me equivoqué, aquí sería, perdón, estamos dividiendo, por eso es mejor, no lo voy a hacer como es, como Dios manda, decía mi madre. Sí, no hagamos lo que no es. Vamos a dividir, aunque nos lleve más tiempo, u a la menos 2 por du en dx
menos 1 más x dividido dentro de x por u a la menos 1. Todo eso lo vamos a dividir dentro de u a la menos 2. O sea, el procedimiento está bien. Las operaciones parece que fallé. U a la menos 2 igual. Y en el lado derecho me va a quedar u a la menos 2 dividido dentro de u a la menos 2. Cuando separo los factores me va a quedar menos. Si quiere le ponemos de una vez aquí el menos. Me va a quedar menos u a la menos 2 dividido dentro de menos u a la menos 2 por du en dx. Que la idea es que se haga 1. Aquí es donde me da problema. Menos entre menos más. Me va a quedar 1 más x dentro de x por u a la menos 1 y dividimos dentro de u a la menos 2. Porque el signo ya lo corrí. Menos entre menos me dio más. Y como estoy dividiendo a todo esto, entonces me va a quedar x por u a la menos 2. Y en el lado derecho me va a quedar igual a 1. Simplifiquemos. Por lo tanto nos va a quedar que du en dx más, pero u a la menos 1 entre u a la menos 2, ¿cuánto le da a usted? U es correcto, igual a 1. Entonces, esa famosa sustitución que hizo, a esta llamémosle la ecuación número 2, que es la que viene de haber hecho la sustitución. Es la segunda importante. Ahí se debe dar cuenta que usted lo que tiene es una ecuación que variables separables no creo por este 1 bandido. Este 1 no lo va a dejar juntar con nadie. No va a poder. Es una lineal. Entonces, ¿quién es este término de acá? ¡Qué buen ojo! Está mejorando bastante. ¿Verdad que sí? Pero siga practicando y va a ver que es muy fácil. Una vez que ya lo practica varias veces, se vuelve fácil. Y esto estaba también metido en la tarea de ayer. Entonces, perfecto. Entonces, lo que tenemos ahí es una edolineal. Y lo vamos a resolver por el factor integrable. O sea, vamos a decir que p de x es igual a 1 más x partido x. Si definimos eso como p de x, entonces el factor integrable va a ser igual a que a e elevado a la integral De 1 más x partido de x de x. Excelente, Uber, lo felicito. Ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo hacemos esa integral? Es el clavo, ¿no? Podemos separar ¿Cómo? La suma va en dos integrales. E a la integral de dx sobre x más la integral de x por dx sobre x. Por lo tanto, el factor integrable está bastante fácil. Va a ser e a la logaritmo natural de x más, como las x se eliminan, pero tengo la integral de dx, sería x, ¿cierto o no? más C1 sería. ¿Perdón? Más C1 al final. Nunca. No ponemos todavía la constante. Nunca ponemos la constante en el factor integrable, nunca. Ni en lo que vimos el día de ayer. Digo, sí la puse. Al final de todas formas se hace. No, pero se metió a clavos, ahí se metió a clavos. Me quedaba E a la C1 y lo dejaba como C. Pero ya no tiene por qué llevarla. Pero no importa, no creo que le afecte. Solo va a trabajar más, es lo único que le va a pasar. Y ojalá que no se le haga bolas en el camino. Pero no se usa, ahí no se usa, igual que en las exactas. Digamos, cuando uno hace u igual a la integral de m de y menos n de x sobre n por dx, ¿se recuerda esa fórmula? Ahí no se le pone la integral tampoco. Casi todas las que tienen que ver con el factor integrable, o sea, p de x, no se usa. Pero lo que sí es importante en este momento, sí es hacer esto. E a la logaritmo natural de x por e a la x.
¿Por qué? Porque copio la base y sumo los exponentes, ¿cierto? Entonces la primera no está tan difícil tampoco. Sería solamente x por e a la x. Entonces usted le tuvo que haber quedado la constante aquí. Y si le quedó la constante, ahora tiene que multiplicar todo metiendo la constante. Y ahí tiene que sacar la factor común y tal vez eliminarla ahí. Creo que ahí se elimina. Pero no importa, ahí vamos a ver qué hizo. Me va a entretener un rato. Entonces, ahora multiplicamos la ecuación 2 por el factor integrable. Ese es lo que sigue en el procedimiento. ¿Ah? Entonces tendríamos siempre despacio x por e a la x multiplicando a quién. Pues a du en dx más el 1 más x sobre x por u. Y en el lado derecho similar. Sería x por e a la x. Aquí me comí un signo, mire. U a la menos 2 entre u a la menos 2 y nos da 1. Y el signo, bien, gracias. ¿Ah? Hasta ahorita que lo va a poner, por eso fue que me di cuenta. Yo me quedaría menos, ahí para que se recuerde que de dónde me lo fui a traer. Y me quedaría entonces e a la x. Realmente me hubiera quedado así, e a la x por menos 1. X por e a la x, perdón, por menos 1. Aquí haga el producto, haga x por e a la x por du en dx. No de una vez pasar a la propiedad, no. X por e a la x por 1 más x dividido dentro de x por u igual a menos x por e a la x. Aquí si cancela las x, que definitivamente las va a tener que cancelar, entonces le va a quedar que el diferencial del factor integrable por la variable, cuidado, la variable ahora es u, con respecto de x, esto que acabo de marcar tiene que cerciorarse siempre que es exactamente igual a lo de arriba. Porque a veces uno se equivoca en alguna integral de por ahí, en algún signito, qué sé yo. Hay muchos lugares donde uno se puede equivocar. Esto es exactamente igual que esto, compruébelo. Siempre compruébelo. Y eso dice que es igual a menos x por e a la x. Entonces lo que nos tocaría es encontrar la integral. La integral, antes de encontrar la integral, sí la vamos a hacer. Pero primero pasamos el de x, porque ahora sí ya se convierte en variables separables. Entonces nos va a quedar el diferencial de x por e a la x por u va a ser menos x por e a la x por dx. Ahora sí, la integral del diferencial de x por e a la x por u va a ser igual a la integral de menos x por e a la x por dx. Claro, la primera es la más fácil. La integral y el diferencial se anulan matemáticamente hablando. Por lo tanto nos queda x por e a la x por u igual a menos la integral de x por e a la x por dx. ¿Sabe qué tal está usted en técnicas de integración? ¿Cómo resuelve esa integral? ¿Cómo? ¿Pero cuál es la técnica? El nombre de la técnica. Integración por partes. Eso me queda bien. Sí, pero hay que... La estructura y la forma sí, pero el nombre en sí... ¿Y quién es u? U es e de x. ¿Ah? No, x, no. Ya lo fregué. U es x. ¿Por qué? ¿No se lo enseñaron así? No. ¿Su catedrático de cálculo no se lo enseñó así? No recuerdo.
Lo que sucede es que esta se hace así porque usted va a encontrar después el de u. Entonces la x en este momento va a desaparecer. Si hubiera sido x cubo, igual. Sí lo explicó en cálculo. Yo sé que sí. O sea, lo dejé así como... por una razón se escoge esta. Yo, en mi mente fue la más fácil. Pero cuando cambia, por ejemplo, cuando tiene, creo que es x por el seno, no. Yo creo que el seno todavía sí es así. Es otra que tiene x por el logaritmo natural de x. Si usted hace u igual a x, se le armó la de la gran diabla. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo se convierte en 1 sobre x. Entonces no importa con quién esté multiplicando, se va a eliminar siempre. Ese es el objetivo de la integración por partes. Era como recordaba que era por una razón de eliminación, pero así, la razón así es exacta de por qué. Pero poco a poco, porque eso yo vivo refrescando y refrescando. Entonces el diferencial de u simplemente va a ser de x. Y b tiene la gran característica que como es e a la x, la integral va a ser lo mismo. Porque ahí tengo que integrar. De ahí hago aquello que yo enseñé, no sé si usted lo hace así. Multiplicamos este por este y le restamos el producto de estos otros dos. Dentro de la integral, menos la integral del producto de esos dos. Entonces el problema nos quedaría de la siguiente forma. Vea que yo soy bien sigiloso en cuanto a que si voy a hacer una sustitución la hago a mano derecha y después para bajar de aquí lo pongo hasta abajo. Hago de caso que esto es espacio para que no me quede todo torcido. Entonces yo escribiría ahorita x por e a la x por u va a ser igual a menos, vamos a poner entre corchetes, u por b, eso sería x por e a la x, menos la integral de e a la x por dx. Ya prácticamente está cocinada la integral. Entonces nos queda x por e a la x por u va a ser igual entonces a menos x por e a la x. Si quiere quitamos de una vez el negativo, menos, ya no sería menos, sino que solo sería x por e a la x y la otra también sería más. Pero la integral de e a la x es e a la x. Ahora sí le conviene la constante. La primera simplificación que puede hacer es dividir todo dentro de e a la x o multiplicar por e a la menos x. Por lo tanto le va quedando como x por u igual a x más 1 más c por e a la menos x, porque multipliqué por e a la menos x. Pero ¿quién era u? No es esta u azul, sino que es la u morada. Esa venía desde allá arriba, de donde empezamos el problema. O sea, cuando el Señor la pur y a la menos 1 o 1 sobre y, cualquiera de las dos, 1 sobre y. Entonces aquí nos va a quedar x por 1 sobre y igual a x más 1 más c por e a la menos x. Al extraer del corchete no quedaba negativo x, a la x. Yo le puse, ya se lo había puesto y ahí lo cambié. El que cambia es el segundo, hombre. Sí. Yo me equivoqué. Este sería aquí, sería menos x. Vamos a ver dónde sería. Sí, menos x. Más 1 sí está bien. Por lo tanto, aquí sería menos x también. Tiene razón. Ahí lo puede dejar así. Aquí hay muchas técnicas. Puede dividir, o sea, encontrar el inverso. Hay tanta que hay, pero yo con eso me conformo. Me parece que ahí está bien la respuesta. O sea, aquí si usted despejara y, le quedaría x dividido dentro de menos x más 1 más c por e a la menos x es igual a y. Porque paso la y a multiplicar y de ahí paso a dividir todo lo que yo tenía ahí. Esa sería también otra respuesta ya más simplificada. Pero cualquiera de las dos está correcta. Y puede ser muchas cosas porque aquí puede multiplicar otra vez por todo por e a la x. Y eso ya son cuestiones de detalles que no son tan importantes.
En el tema que nos hace falta, ese se da en media hora. Usted dirá si quiere que se lo dé de una vez o esperamos mejorar la clase, que sería el día... ¿Hoy qué día es? Hoy es jueves, ¿no? La miramos tranquilos el martes, sí. Sí, para que usted también le dé tiempo a ponerse al día. Entonces, yo por mí, entonces prácticamente aquí terminaría la clase de hoy.